Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La construcción en la era moderna se hace de la mano de la tecnología, ahorra tiempo, recursos y es más eficiente. BIM, Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativa. Lo hacen las personas interoperando con las disciplinas del sector AECO. Las nuevas tareas, habilidades y competencias son diferentes. Son capacidades globales. Utiliza la normatividad, estándares, tecnología, modelos de información en 3D y abarca etapas del ciclo de vida del proyecto, logrando la eficiencia de recursos, tiempo y costos. Gestiona la competencia global, la comunicación para toma de decisiones y la simulación de eventos en los proyectos. Súmate a la era BIM. Construye todo lo que esperabas. Conéctate con el mundo. Comienza tu carrera con las herramientas que te ayudan a hacer que suceda. La CEMIC y sus instituciones te brindan las herramientas y la capacitación práctica. Comienza tu viaje. Únete a la comunidad que está construyendo un nuevo mundo. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse nuevamente este jueves de conferencia con el ICIC. Agradecemos la presencia de algunos estados de la República que nos visitan por ahí. Si nos pueden poner en el chat de Zoom de dónde son, pues les agradecemos mucho. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a través de sus instituciones, les manda un más cordial saludo y una bienvenida a este webinar informativo de BIM con inteligencia artificial en la industria de la construcción. Pues ya está aquí con nosotros el expositor, súper entusiasmado, porque pues obviamente estos temas siempre son muy importantes tenerlos al día, actualizarnos en información. Gracias Roberto de Monterrey, gracias Eduardo de San Luis Potosí, hola Luis Alfredo de Tuxtla, y pues bueno, ahí vayan anotándonos de dónde más nos visitan. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar aquí al arquitecto Óscar Serrano. Si gustas mostrar tu presentación, Arqui, con mucho gusto, para que vayamos platicando un poco de ti antes de iniciar esta sesión, que tiene como duración 1 hora, así que va a ser muy rápido. El arquitecto Óscar Serrano es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Politécnica de Cracovia. Él es fundador de OS Arquitectos, que es una firma mexicana que ofrece servicios de arquitectura. Su propuesta de valor es ofrecer un paquete completo de servicios que incluyen el diseño integrado, la construcción y la operación de propiedades de renta vacacional. El arquitecto Oscar es miembro del Comité de Normalización por la NMX-C-527-1. Él es miembro activo en el grupo de Vintage Group México, en las comisiones técnica, academia y sustentabilidad. Él también es asesor BIM en la CEMIC, en la FIC y en el ICIC. Él colabora en el Comité de Normalización y Certificación en el CONOCER y es promotor BIM, ha estado también impartiendo conferencias internacionales desde el 2014 y pues bueno, ha sido también asesor BIM aquí con nosotros en varios diplomados y varios cursos, en diplomados como BIM Hospitales y BIM Infraestructura, en algunos de modelo de edificación. Y bueno, hoy nuevamente se encuentra con nosotros. Decíamos hace un ratito, Oscar es de casa y pues bueno, nos da mucho gusto que estés con nosotros, Oscar. Te cedemos los controles. Muchas gracias, Ceci. Muy buena tarde a todos. Qué gusto saludarlos. Ya vi que nos acompañan de diferentes estados de la República. Un placer estar nuevamente con ustedes y gracias nuevamente, Ceci, por esta invitación a poderles compartir algo que ha comentado Ceci ahora. Es que en toda esta experiencia siempre me ha apasionado mucho el tema de la capacitación, ¿no? Sobre todo porque todos estos conocimientos que yo voy desarrollando y aplicando en la vida diaria son cosas que me gusta ir compartiendo porque estoy seguro que a la demás gente le puede ser muy útil, ¿no? Recientemente también estuve
impartiendo workshops de diseño interior, usando BIM, usando inteligencia artificial. Entonces, esos son algunos de los temas que quiero compartir con ustedes el día de hoy, sobre todo herramientas prácticas que puedan utilizar el día de hoy terminando este webinar, ¿no? No se trata de simplemente darles un panorama de rocket science y de todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, que como saben cada vez hay más y más información y de repente podemos sentirnos abrumados. Entonces les voy a compartir incluso un diagrama de cómo es normalmente un flujo de trabajo dentro de mi empresa cuando desarrollamos algún proyecto, qué herramientas utilizamos, cómo las utilizamos. Entonces, pues ya Ceci platicó un poco sobre mi experiencia. La verdad es que desde que yo estaba estudiando en la universidad, estaba también trabajando paralelamente y como a mitad de la carrera fue la primera oportunidad en donde pude implementar la metodología de BIM en una empresa donde desarrollábamos proyectos para gobierno y se sorprendieron mucho que un estudiante tuviera esta capacidad para armar un equipo y trabajar en teamwork, en tiempo real, con un mismo archivo, sacar cuantificaciones para presupuestos, sacar renders, planos. Entonces, la verdad es que desde la universidad, cuando yo me di cuenta de todo el potencial que tenía, fue cuando dije, no hay vuelta atrás, ¿no? Obviamente me habían enseñado herramientas tradicionales como AutoCAD, como SketchUp, muchas otras, pero cuando empecé a conocer estas implicaciones y sobre todo los beneficios que nos daba la metodología BIM, fue cuando dije, esto definitivamente es el futuro y fue cuando incluso me metí a trabajar a una empresa que desarrolla software para arquitectura y construcción y para toda la industria en general. Y ahí fue donde estuve haciendo mucha de mi experiencia ayudando con implementaciones BIM en toda Latinoamérica, capacitándome en varios países de Europa. Entonces, pues nuevamente muy, muy agradecido por poder compartir esta información con todos ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. Para esto, quisiera comenzar un poco con la idea de los fundamentos, ¿no? Para tener un mensaje mucho más claro, no podemos entrar a hablar directamente sobre BIM sin antes saber exactamente a lo que se refiere, ¿no? Y cuáles son los fundamentos que lo conforman. Está conformado por estos tres pilares, le llamamos. Al final, si ustedes hacen un análisis en cualquier industria, cuando se desea lograr un proceso de transformación digital, tenemos que poner atención a estos tres elementos, tecnología, procesos y personas, que funcionan como un engrane en donde cualquiera de los tres que no vaya al mismo ritmo, no va a jalar, no va a funcionar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa para el tema de BIM. BIM no es más que un tema de transformación digital, pero para la industria de la construcción. Entonces, ahí es en donde tenemos que entender cuáles son cada uno de estos elementos que conforman estos pilares. Ahora, para el tema de tecnología, necesitamos tomar en cuenta la infraestructura, que puede ser, por ejemplo, hardware, software, el software de autoría BIM, que también les voy a mostrar un pequeño diagrama con toda la gama disponible de software, porque esa suele ser una de las preguntas muy comunes, ¿no? ¿Qué software utilizar? Y bueno, depende justamente de las necesidades que tenga cada uno de los proyectos. No existe un solo software que pueda solucionar la problemática de todos los proyectos, ¿no? Cada uno de los proyectos va a tener necesidades diferentes a lo que le llamamos, en este caso, usos BIM. Entonces existen diferentes software especializado en cada una de sus ramas para poder cubrir todo el ciclo de vida de los proyectos, que sabemos que abarca desde una etapa de programación, conceptualización, diseño detallado, construcción, fabricación, logística, mantenimiento, incluso renovación, esto demoliciones, ¿no? Entonces, como son muchas etapas las que abarcan el ciclo de vida, aquí lo más importante es saber gestionar la información y mantener un orden durante todo ese ciclo de vida, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Justamente a través de estas herramientas tecnológicas como un entorno común de datos en donde tengamos a transparencia y acceso a la información y sepamos quién fue el generador de cierto tipo de información, ¿no? Entonces, uno de los elementos muy importantes en el ámbito tecnológico, sin duda, va a ser el software. Luego cambiemos al tema de procesos. Los procesos van a ser fundamentales porque sin procesos solamente tendríamos buenos modelos en 3D y demás, pero la gestión de la información tiene que ver justamente
con cómo ordenamos esta información a través de ciertos flujos comunes de trabajo. Entonces, en este pilar es donde entra el tema de normatividad, que puede ser normatividad nacional. Poniendo un ejemplo muy claro, aquí en México tenemos la NMX C527 que mencionábamos hace un momento, que habla sobre plan de ejecución para proyectos BIM, ¿no? Justamente es como las directrices de cómo se debe de desarrollar el proyecto, como si tuviéramos un diagrama de flujo de cómo se debe desarrollar, bajo qué software, bajo qué normativa, bajo qué estándares, en qué versiones, cuándo se comparte la información, en qué tipo de formato. Todos esos elementos es donde tenemos que plasmarlos en esta serie de documentación, ¿no? Entonces, los procesos definitivamente hacen la diferencia entre un modelo 3D, como por ejemplo SketchUp, 3D Max o cualquier software únicamente de modelado, a un tema de gestión de información. Entonces, aquí tenemos que poner mucha atención. Ya mencioné el ejemplo de normatividad nacional, pero también hay normatividad internacional que cada vez se vuelve más importante, como la ISO 19650, que es esta normativa internacional para la gestión de datos de todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿no? Incluyendo también la etapa de operación y mantenimiento y cómo es el paso de información de la fase de desarrollo a la fase de operación. Y por supuesto, otro de los rubros más importantes, pues van a ser las personas, porque aunque tengamos la tecnología y aunque tengamos los procesos, si no tenemos personas capacitadas para poder llevar a cabo esta metodología, pues va a ser muy difícil. Entonces, por eso tenemos que invertir en las personas. ¿Y a qué se refiere invertir en las personas? En invertir en su capacitación, en que desarrollen habilidades, en que adquieran conocimiento. Las personas que están participando en este webinar son un claro ejemplo de esta importancia de seguir aprendiendo día con día, ¿no? Porque últimamente también lo hemos visto, por ejemplo, desde que salieron estas herramientas de inteligencia artificial como en diciembre del año antepasado, cuando recién salió ChatGPT, ustedes se darán cuenta del boom que ha tenido y la cantidad de personas que usan esta tecnología. Entonces, lo impresionante ahora es que lo que yo les estoy mostrando ahora probablemente en un mes se vuelva un poco obsoleto porque ya van a salir nuevas herramientas, van a salir nuevas empresas, va a salir todo nuevo. Entonces, la verdad es que cada vez se vuelve más importante como estas pequeñas dosis de capacitación y por supuesto reforzar con cursos más formales para que se nos quede esta información muy grabada, ¿no? Entonces, también va a ser importante tomar en cuenta el tema del liderazgo, de la visión estratégica que tiene la empresa para poder compartir todo lo que significa, porque cuando muchas veces nos imponen desde arriba, desde alguna dirección, se va a implementar BIM sí o sí, y sin que sepamos lo que implica, sin que sepamos los beneficios para cada uno de todos nosotros, pues es donde suele haber cierta resistencia, suele haber miedo al cambio, ¿no? Entonces, una forma de mitigar esto es justamente con estas pequeñas dosis de comunicación, simplemente y transparencia sobre lo que se quiere lograr a nivel empresarial, los beneficios que representa para todos, pero sin duda hay que apostarle a las personas para que sepan cómo gestionar esta información a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos decir que simplemente porque una persona sepa usar un software como Revit o ArchiCAD o cualquier otro software BIM que se les venga a la mente, no por saber usar un software significa que saben de BIM. Eso es simplemente uno de los elementos de esta transformación digital, ¿no? Estarán enfocados en la tecnología, pero ¿qué pasa con toda la parte de procesos? ¿Qué pasa con toda esa parte de la gestión ordenada de toda la información? ¿No? Por eso es muy importante conocer lo que hay detrás de BIM, ¿de acuerdo? Ahora, así es como se ve generalmente un proyecto BIM, un modelo físico, cuando ya pasó justamente por toda esta etapa de colaboración, de procesos. Esto no se puede realizar simplemente de la noche a la mañana si no se tiene la capacitación de las personas, si no se tiene la infraestructura como tan solo el Internet para poder gestionar un modelo central y trabajarlo en equipo y saber cómo es la nomenclatura, cómo se tienen que ordenar los planos, cómo se tienen que llamar, qué códigos utilizar,
cómo exportar la información. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta estos tres pilares, ¿no? Pero básicamente, como se ve un modelo BIM, es como lo estamos viendo ahora en pantalla. Significa que en un proyecto yo voy a poder hacer una coordinación multidisciplinaria, es decir, que todas las disciplinas que hay en un proyecto yo pueda concentrarlas en un único archivo central. Por ejemplo, por mencionar las principales, la parte de arquitectura, la parte de estructura y todos los sistemas MEP, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta coordinación previo a construir, me va a ayudar a poder anticiparme a los errores y a poder resolver estos errores desde un entorno digital para evitar sobrecostos al tratar de hacer los cambios durante el proceso constructivo, ¿no? Porque cuando ya estamos en obra y en obra detectamos que la tubería pasa por donde hay una trave o por donde hay una columna, y hacer esos cambios en obra es en donde va a retrasar el proyecto y generar sobrecostos. Entonces, por eso la importancia de tener esta coordinación multidisciplinaria en un solo archivo y todas las disciplinas trabajando bajo un mismo modelo central donde se coordina toda la información, para también evitar que existan diferentes versiones de información y que el ingeniero estructural esté construyendo con una versión diferente que la que tiene actualmente el arquitecto, ¿no? Entonces, otra de estas ventajas es que todas las personas interesadas van a tener acceso a la información totalmente actualizada en tiempo real y desde un modelo central. Como ya les mencioné también hace un momento, es un modelo que podemos ir evolucionando a lo largo de todo el ciclo de vida. No quiere decir que necesitemos uno para diseñar, otro para construir, otro para operar. En general, simplemente se trata de categorizar la información y de irle agregando cada vez más información, ¿no? Esta información puede ser geométrica o puede ser, por ejemplo, los metadatos, toda la información alfanumérica donde me dice el costo, el ID, el proveedor, su sistema constructivo, cualquier tipo de información que se les ocurra, la podemos integrar dentro de cada uno de los elementos para que después simplemente al tener mi proyecto, yo ya sepa cuánto me va a costar, yo ya sepa las cantidades, yo ya tenga los planos, y si por alguna razón existe un cambio en el proyecto, al modificar el modelo central, este cambio se va a actualizar en toda la documentación, en todos los planos, en el presupuesto y en absolutamente en todas las partes en donde tiene impacto ese cambio, ¿no? Entonces ahí es en donde podemos en realidad ahorrar desde un 20 hasta un 50% de tiempo en el desarrollo de los proyectos cuando utilizamos esta metodología. Y por supuesto, parte de este ahorro tiene que ver con esta colaboración, porque en lugar de estar compartiendo archivos y enviándote la versión 1 y que me compartas la versión y que yo la revise y luego se van generando muchas versiones de archivos, pues esta colaboración sucede en tiempo real, ¿no? Entonces, de una forma organizada, estructurada, a través de roles, a través de permisos, todo esto tiene que ver con los procesos que les comentaba, ¿no? Donde está claramente definido quién tiene permiso para modificar las capas, para agregar los materiales, para eliminar carpetas, para agregar nuevos elementos, para insertar nuevos objetos. Todo esto está bastante controlado en el entorno del servidor para que podamos trabajarlo de una forma bastante sencilla, bastante ágil y sin necesidad de tener super workstations o gran conexión a internet. Realmente con una conexión comercial podemos lograr este flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esto es como se ve un modelo, pero esto es el ciclo de vida que pudiéramos encontrar en diferentes proyectos, ¿no? Perdón, y aquí es en donde empezaremos a ver el impacto que tendría la inteligencia artificial en cada una de estas etapas, y también por lo mismo es que no podemos tomar en cuenta que exista un solo software para poder hacer todo lo que requiere un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un software buenísimo y especializado en diseño conceptual o diseño paramétrico, ¿no? Que es, por ejemplo, Grasshopper de Rhino. Hay un software experto en estructuras de acero, como lo es Tecla. Hay un software experto en fabricación, hay un software experto en operación y mantenimiento. Entonces, cada uno de las etapas va a tener necesidades diferentes, y por eso lo más importante no es tanto el software que escojamos en un inicio, sino que conozcamos sobre la interoperabilidad y el concepto de Open BIM, que esto lo que significa es justamente el poder aprovechar la información que otra persona ya generó
para no duplicar información, para no desperdiciar ese trabajo que alguien más ya hizo y sin importar el software que haya usado, yo poder aprovechar esa información para lo que a mí me corresponde, ¿no? Si yo estoy enfocado en el diseño o en la documentación, simplemente poder utilizar esa información que alguien más ya hizo de forma conceptual, ¿no? Eso es simplemente por poner un ejemplo. Entonces, cómo se ve el panorama de software actualmente? Si se dan cuenta, es realmente muy amplio y está dividido justamente para las diferentes fases, como la fase de diseño, la fase de construcción, la fase de operación y mantenimiento. Entonces, también por eso lo hace muy complicado el que simplemente tengan que tomar una decisión de un único software por utilizar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es detectar las necesidades del proyecto, cómo las vamos a resolver y en el cómo las vamos a resolver es en donde me puedo cuestionar qué software es el que me ofrece las mejores capacidades para poder resolver esas necesidades en específico. Y es ahí en donde algunos decidirán optar por ejemplo, usar Revit, usar ACA, software, usar ArchiCAD, usar algún software de Bentley, etcétera, ¿no? Si estamos hablando, digamos que de una parte inicial de la fase de diseño general. Entonces, aquí va a depender mucho, nuevamente, de las necesidades puntuales que tenga cada uno de los proyectos, ¿ok? Entonces, ya hablamos un poco sobre lo que es BIM, sobre las diferentes fases que tenemos durante el ciclo de vida y también el panorama que tenemos en cuanto a gama de software, ¿no? Que obviamente ahorita no me voy a detener mucho en cada uno de los diferentes programas que existen, pero más adelante si alguien tiene alguna duda en específico o de algo en específico, con mucho gusto podemos revisarla. Ahora, pasando al tema de inteligencia artificial, para ir vinculando y conectando estos temas, primero también quisiera darles un panorama en cómo ha evolucionado las diferentes industrias para llegar a la que estamos hoy en día, que es la industria 4.0, ¿no? Comenzó con la industria 1.0 con energía de vapor, con temas de mecanización en 1784. De ahí, en 1870, apareció la primera línea de montaje para producción en masa, en 1870, que es a lo que le llamamos la industria 2.0. Posteriormente vino un boom, ya empezó más el tema tecnológico en 1970 con temas de informática, electrónica y automatización. Y la que estamos viviendo, digamos, hoy en día es la industria 4.0 que habla sobre los sistemas interconectados, sobre Internet de las cosas y puntualmente sobre inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez se hace mucho más común el uso de la inteligencia artificial. Y también quisiera hacer un par de comentarios porque suele haber todavía este miedo, ¿no? De que la inteligencia artificial pueda reemplazarnos a las personas, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es saber utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor para combinar todo el poder que tiene la inteligencia artificial con los conocimientos que tenemos nosotros. Entonces, ahora sí tenemos un poder mucho más grande y no significa que pueda ser de alguna forma reemplazable. Para ponerle simplemente una definición, la inteligencia artificial es un campo de la ciencia computacional que como esencia está diseñada para aprender de la experiencia, ajustarse a nuevas entradas de información. Entonces, esta definición tiene una de las claves de cómo deberemos o deberíamos usar esta inteligencia artificial a nuestro favor. Si se dan cuenta, habla sobre aprender de la experiencia y ajustarse a nuevas entradas de información. Eso quiere decir que mucho de la calidad de respuesta que obtengamos va a depender de la calidad de pregunta que nosotros hagamos y del tipo de información que nosotros coloquemos al inicio, ¿ok? Y sobre todo podemos utilizarla para tareas que normalmente requieren intervención humana, pero de una forma mucho más eficiente, precisa y que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Si bien vamos a enfocar el tema de la inteligencia artificial a la industria de la construcción, también no quería dejar pasar el mostrar esta pequeña gráfica que habla sobre la expectativa del consumidor respecto a la inteligencia artificial, ¿no? En donde vemos
algunas de las áreas o industrias en donde tienen probablemente un mayor impacto, como el tema de la salud, porque gracias a la inteligencia artificial ya se ha comprobado que se pueden hacer diagnósticos mucho más rápidos y mucho más precisos, ¿no? Entonces, realmente el impacto que estamos viendo con la inteligencia artificial en diferentes áreas es realmente bastante bueno para la humanidad en general por cómo nos puede ayudar y por cómo nos está ayudando a dar este paso evolutivo a través de la tecnología. Otro ejemplo es en transporte y lo vemos también cada vez más común con autos eléctricos que se manejan solos. Bueno, ya también hay algunos trailers, algunos camiones de carga en donde sabemos que suelen haber muchos accidentes. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que van conduciendo pues les da sueño, van cansadas, los autos se quedan sin frenos, entonces llegan a haber muchos accidentes que en realidad se pueden evitar cuando dejamos de lado justamente estos posibles errores humanos y que estas máquinas no requieran probablemente el descanso que nosotros requerimos, que podamos evitar estos accidentes, que tengan todo un radar para tener una conducción mucho más eficiente. Entonces, también aquí vemos como otro impacto bastante positivo, por ejemplo, en términos de seguridad al momento de manejar, ¿no? Hay otros temas como de seguridad cibernética, ayudar a temas de terrorismo, temas de globalización. Ustedes han visto también cómo ya a través de las aplicaciones podemos dar, por ejemplo, un itinerario incluso de viajes. Oye, voy a estar 3 días en tal lugar. Ármame un programa con los principales destinos basándote en mis intereses que son tal, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, ahí es en donde estamos nuevamente dependiendo de la calidad de la pregunta que nosotros le hagamos para que nos arroje un resultado esperado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos genérico, pues seguramente nos va a dar nuevamente como, puntualmente hablando de este ejemplo, como un plan de viaje bastante turístico con los puntos principales, pero puede que no esté totalmente ad hoc a lo que yo estoy buscando, ¿no? Si yo quiero enfocarme en naturaleza o quiero enfocarme en museos o quiero enfocarme en cierto tipo de arquitectura, ahí es en donde yo puedo meterle ese tipo de información para que al momento de arrojarme el plan esté mucho más preciso, ¿no? Entonces ahí otra vez el ejemplo de la importancia de saber pedir la información con estos ajustes de entrada que nosotros estamos haciendo. Vemos también entretenimiento, retail, cada vez es más común que nos aparezcan productos relacionados con nuestros gustos, con nuestros intereses en Marketplace, en Amazon. Cada vez son más las empresas que están utilizando para adaptarse a nuestros comportamientos y que ellos ya sepan con inteligencia artificial qué es lo probable que nosotros haríamos, ¿no? Basándose en nuestros comportamientos, en nuestra experiencia. Entonces ahí es en donde nos empiezan a lanzar cierta publicidad de algo en específico que saben que eventualmente vamos a dar ese paso porque ya tienen mucha de la información de nuestro comportamiento por redes sociales, por nuestras búsquedas, por micrófono y lo que escuchan las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces realmente está evolucionando esto de una forma muy rápida y sobre todo, como yo lo veo también muy, muy ventajosa, ¿no? Si sabemos aprovecharla a nuestro favor, ahí es en donde podemos tener un impacto bastante positivo. Y no es por abrumarlos, pero justamente esta gráfica era un mapa de hace un año de cómo se veían las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, de machine learning y de todo lo relacionado a esta nueva industria. Entonces, imagínense, esto tiene un año y todo lo que se ha desarrollado de un año a un año para acá, pues ha sido todavía mucho más grande, ¿no? Entonces, igual no se trata de crear una nueva aplicación cada uno, no se trata de verlo como rocket science, sino simplemente de saber cuáles de estas herramientas están disponibles
y al alcance de nuestro celular, al alcance de una página web gratuita y que podamos poner en marcha y practicar de una forma sencilla y rápida. Y tal es el caso de, seguramente muchos ya han escuchado hablar de justamente ChatGPT. ChatGPT es la herramienta de inteligencia artificial más famosa hoy en día. Es un modelo de lenguaje basado en texto, en donde tiene esta capacidad de hacer una búsqueda en toda la Big Data, en toda la información que existe en Internet y en muchos estudios para darnos una respuesta bastante lógica a la petición que nosotros tengamos. Y para poner en perspectiva cómo fue la adopción de ChatGPT cuando recién salió al mercado, fíjense cómo en esta gráfica muestra cómo aplicaciones u otras herramientas como Spotify le tomó 11 años en llegar a 1 millón de usuarios activos. 11 años. Luego a Netflix le tomó 10 años, a Airbnb 8 años, y así sucesivamente vemos cómo cada vez es mayor el avance. Y cuando vemos lo que le tomó a ChatGPT en alcanzar 100 millones de usuarios activos, fue en tan solo 2 meses, ¿no? Entonces, esto sin duda, pues es un claro ejemplo de la importancia de adaptar este tipo de tecnologías a nuestro día a día y no solamente en temas tan especializados o de nicho como sería la industria de la construcción. En realidad tenemos la capacidad de poder utilizar estas herramientas a nuestro favor para cualquier ámbito, para cualquier cosa que nos propongamos. Y por ponerles un ejemplo, o sea, es una herramienta, este modelo de lenguaje ChatGPT, podemos utilizarlo para cualquier cosa personal que se nos ocurra. Por ejemplo, para alguna dieta en específico, ahí es en donde es mucho más rápido y más eficaz cuando yo le alimento de cierta información de, oye, necesito una dieta balanceada en esto, esto y esto, no me gusta esto, no quiero esto. Y así nos va a dar un plan totalmente personalizado basándose en nuestro peso, en nuestra edad, en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, etcétera. Yo también la utilicé, por ejemplo, el año pasado cuando corrí el maratón de la Ciudad de México. Bueno, pues fue ChatGPT quien me ayudó con todo un plan de entrenamiento para saber qué día, cuánto me tocaba correr y así ir siguiendo el plan, ¿no? Entonces, esto sirve mucho para crear nuevos negocios, para desarrollar contenido, para generación de contenido en blogs, en redes sociales, para ayudarlos con cualquier problema que tengamos en la vida, tal cual si nosotros le damos la entrada de información, nos va a responder con diferentes soluciones y así se los pedimos. Y tiene también la capacidad de ser creativo de alguna forma, porque podemos decirle, por ejemplo, haz un poema de la construcción inspirándote en tal autor de tal libro. Entonces, ahí es en donde empieza a utilizar la información, toda la que existe, para darnos una respuesta propia, ¿no? Entonces, mucho de la invitación que quiero hacerle es que empiecen a utilizar estas herramientas. Todavía hay varias personas que no se animan a dar ese paso porque piensan que puede ser difícil, porque piensan que todavía está lejano, complicado, caro, cualquier cosa, pero no, esta misma gráfica demuestra cómo si en tan solo 2 meses pudo alcanzar los 100 millones de usuarios. Ustedes mismos ahora pueden descargar la aplicación de forma gratuita en el celular, pueden utilizar la versión web y ahorita les puedo mostrar un ejemplo de cómo podemos llevar esto al día a día, ¿no? Entonces, esta es una gráfica bastante interesante. Y aquí simplemente estoy colocando a modo de bullet points algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está cambiando la industria de la construcción. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo se ve ya en acción, ¿no? El uso, por ejemplo, de ChatGPT para generar, por ejemplo, un plan de ejecución BIM, una plantilla, qué estándares utilizar, cómo ordenar la información, cómo gestionarla. Todo ese tipo de elementos podemos pedírselos al mismo ChatGPT y también podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para generación de imágenes a partir de texto. Esto lo podemos usar, por ejemplo, en las fases iniciales del proyecto, en una etapa conceptual, cuando estamos explorando diferentes opciones formales y demás, podemos usar
la inteligencia artificial como parte del proceso de desarrollo creativo para nuestro proyecto. No quiere decir que si yo genero una imagen con inteligencia artificial, esta ya sea un entregable hacia un cliente. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque está generando una imagen a partir de un texto que yo programé de alguna forma, pero pues aún no tiene esa capacidad de detectar, por ejemplo, o tomar en cuenta los conocimientos que nosotros tenemos como profesionistas, ¿no? Yo como arquitecto sé la importancia de tomar en cuenta, por ejemplo, la orientación de un edificio, el asoleamiento, el contexto en el que está, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas son las que no podemos fiarnos al 100% de la inteligencia artificial y por ende solo las utilizamos como parte del desarrollo creativo para la conceptualización o como inspiración, básicamente. Cuando hablamos de estas herramientas de inteligencia artificial de creación de imágenes, que cada vez hay más y más y más, una de las que más recomiendo es Midjourney. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona, pero justamente las usamos como inspiración y, por ejemplo, una de las formas en las que puede ayudar mucho es para reducir la brecha que existe con un cliente para un mejor entendimiento del proyecto, ¿no? Porque el cliente a veces tiene algunas ideas que le cuesta a veces cierto trabajo expresarlas. Entonces, una cosa es lo que dijo el cliente, otra cosa es lo que yo entendí, otra cosa es lo que plasmé y le estoy dando a conocer después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, para ayudar a disminuir esto y para tener un mejor entendimiento, es en donde puedo apoyarme de este tipo de creación de imágenes para ver si por lo menos es la idea, lo que representa el estilo, el concepto, la vibra en general del espacio. Si es así, bueno, ya tengo un mejor entendimiento con mi cliente, ya puedo tener un desarrollo basándome en un espacio en específico, puedo usar incluso alguna aplicación para generación de nubes de puntos para hacer un levantamiento directamente desde el celular. Es otra de las aplicaciones que yo suelo usar en mi flujo de trabajo casi, casi diario para el desarrollo de los proyectos, por lo mismo de que anteriormente para hacer este tipo de levantamientos teníamos que contratar un servicio muy caro de escáneres en 3D para las nubes de puntos, pero hoy en día ya tenemos esta tecnología al alcance de nuestro celular, ¿no? Entonces así es como yo utilizo, por ejemplo, ChatGPT para la investigación inicial, para cierta conceptualización, la generación de imágenes para tener este mejor entendimiento con el cliente sobre el concepto, sobre lo que se está imaginando. Y ahora sí, ya utilizando todos mis conocimientos como arquitecto y con la ayuda de estas herramientas como ChatGPT, ya tengo una propuesta que además puedo comunicar mucho mejor gracias al mismo modelo de lenguaje del que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy claro de cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial ya en el día a día para nuestros proyectos. También podemos usarla para simulaciones y análisis, automatización de tareas, sobre todo para ahorrarnos tiempo, ¿no? Si una máquina puede hacer eso, pues simplemente le tengo que dedicar cierto tiempo a definir cuál es mi funnel de ventas, por ejemplo, mi túnel, para decirle cómo quiero que se comporte todas las partes del proceso de mi empresa, ¿no? Entonces simplemente tengo una inversión de tiempo en programar cómo automatizarlo, pero que la inteligencia artificial pueda hacerlo solito y que esté trabajando para mí y que yo no tenga que estar invirtiendo este tiempo. ¿Por qué? Porque también ya hay asistentes virtuales, hay en WhatsApp, responden textos, responden conversaciones, respuesta de emails, todo ya se puede optimizar justamente con estas herramientas de inteligencia artificial. Otra es temas de predicción, optimización y por supuesto también una que vemos que está cada vez en mayor aumento, son el tema de realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Como el ejemplo recién donde acaba de salir los Apple Vision Pro, en donde se ve muy futurista, pero justamente ya tenemos aplicaciones para modelos BIM, poderlos llevar a los Apple Vision Pro y tener una experiencia totalmente diferente con el cliente, ¿no? Entonces se trata justamente de mejorar la experiencia y para mostrarles el ejemplo de mi flujo de trabajo, esto es normalmente como desarrollo N o X proyecto, ¿no? Utilizando
ChatGPT para temas de investigación, temas de análisis. Ahorita les muestro el ejemplo de cómo funciona tal cual si nosotros... Bueno, primero quiero mostrarles que ChatGPT es desarrollado por esta empresa que se llama OpenAI. Entonces, OpenAI tiene algunas aplicaciones muy reconocidas, como lo es ChatGPT, como lo es DALL-E. DALL-E es también su versión de generación de imágenes a partir de texto, pero ahí es en donde por experiencia y por comparativa yo prefiero Midjourney. Ahorita les muestro cómo funciona. Y OpenAI acaba de lanzar también algo realmente impresionante, que ya no se queda nada más en la generación de imágenes a partir de texto. Esto ya lo está llevando a generación de videos totalmente realistas, igual a través de los prompts que nosotros vamos escribiendo, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior de su página pueden ver el prompt, lo que se escribió en texto para que me genere este video con este realismo. Entonces, lo que en su momento esto pudo demorar muchísimo tiempo, ahora en cuestión de minutos nos puede generar todo este tipo de videos utilizando la inteligencia artificial simplemente con un mensaje de texto que nosotros coloquemos, ¿no? Entonces sí es realmente impresionante cómo está avanzando el uso de esta tecnología. Y ahora, ya para empezar a poner, digamos, en práctica, esta es la página como se ve chat.openai.com y ustedes van a encontrar acá en la barra inferior el campo para escribir el mensaje. Y acuérdense que todo radica en cómo nosotros generemos este mensaje para el tipo de respuesta que vamos a obtener, ¿no? Es decir, puedo compartirle un texto y decirle, hazme un resumen de este texto. Puedo decirle, dame 3 bullet points. Puedo decirme, de esto dame 5 ideas para generar contenido, etcétera, ¿no? Entonces, solo por mostrarles un ejemplo muy sencillo y cómo podemos utilizarlo, podemos decir, genera una plantilla de un plan de ejecución BIM para un proyecto residencial de 400 metros cuadrados en Ciudad de México. Ahorita nada más estoy colocando algo muy sencillo y fíjense cómo ya el mismo chat me empieza a generar todo lo que tengo que tomar en cuenta para este plan de ejecución BIM, ¿no? Que anteriormente o tenía que contratar un consultor BIM, a cierta asesoría BIM, entonces ahora gracias a este chat simplemente tengo que tener ciertos conocimientos sobre los fundamentos de BIM, sobre los pilares, sobre los procesos o incluso preguntarle al mismo ChatGPT, oye, en el tema de procesos, ¿cuál es la normativa principal o cuáles son los estándares que me recomiendas para este tipo de proyecto, ¿no? Y nos lo puede arrojar. Entonces aquí ya me pone cómo se debe de estructurar la información del plan de ejecución BIM para un proyecto residencial de tantos metros cuadrados en tal lugar, ¿no? Primero con la información general, objetivos del proyecto, equipo BIM, metodología BIM, tecnologías BIM, plan de implementación, plan de coordinación, plan de entrega, etcétera. Y a partir de aquí yo puedo seguirle pidiendo más información sobre esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, define un cronograma de 3 meses para la elaboración del proyecto ejecutivo. Separa las partidas por semanas, por poner un ejemplo. Y aquí nuevamente me empieza a colocar, ok, para el proyecto ejecutivo, si lo quieres desarrollar en 3 meses, entonces así es como tendrías que hacerlo para poder acabar en tiempo, ¿no? En la semana 1 y 2, definición de alcance y recopilación de información. Semana 3 y 4, diseño preliminar. Semana 5 y 6, desarrollo de anteproyecto. Y a partir de aquí puedo continuar. Por ejemplo, menciona los materiales de construcción sostenibles para la Ciudad de México o tengo el objetivo de certificar en LEED tal edificio, entonces ayúdame para ir teniendo el cumplimiento de esta normativa en específico. Te comparto la información del reglamento de construcción, del fraccionamiento, de los estándares para que me ayudes a tomarlos en cuenta para la elaboración del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, todo va a estar la importancia en el tipo de información que nosotros le coloquemos
y en cómo le vamos pidiendo esta información. ¿Por qué? Porque va tomando en cuenta toda la información anterior. Entonces es un chat donde yo puedo continuar y continuar y continuar y me va a mantener todo el historial para poder tener un mejor acercamiento hacia la definición del proyecto, ¿no? Ahora le puedo decir, genera una hoja de presentación para comunicar la idea al proyecto, genérame una hoja de presupuesto para compartirla, todo lo que se nos ocurra relacionados con la elaboración del proyecto, con la administración, cómo gestionar el proyecto, cuánta gente necesito, reparte las actividades en tales personas, genera, por ejemplo, regresando a esta tabla, les comentaba que en esta parte de investigación usamos mucho ChatGPT para un ejemplo como el que les acabo de hacer. Siempre mantenemos el control de la información, también en algunas aplicaciones que pueden ser gratuitas como Trello, en donde puedo ordenar como en un sistema Kanban mis tarjetas, ¿no? Que ya está completado, que está en proceso, quién es el responsable, cuál es la fecha límite. Entonces, incluso para Trello puedo pedirle al mismo chat de, oye, para este proyecto, estas semanas, etcétera, genera las tarjetas que tengo que ir tomando en cuenta para poder ir cumpliendo mis objetivos de la semana 1, ¿no? Y entonces también nos puede ayudar a generar las tarjetas para Trello, ¿no? Todo está en cómo se lo vayamos pidiendo. Entonces ya vimos cómo utilizar tan fácil el ChatGPT para temas de procesos, para temas de normatividad, para temas de gestión de información, para temas de comunicación con el cliente, etcétera. Para la parte de concepto o mood board, mood board si es, por ejemplo, algún proyecto de interiorismo, ¿no? Entonces también hay aplicaciones de inteligencia artificial de empresas muy grandes como Adobe, que tiene esta herramienta que se llama Adobe Firefly, en donde también es capaz de generar cierto contenido, pero por ejemplo a través de Photoshop, en donde quiero cambiar algo de la imagen, quiero agregar naturaleza, quiero reemplazar una lámpara, quiero agregar un nuevo espacio. Entonces todo eso podemos hacerlo con herramientas de postproducción. Y la primera, este barquito, es el icono de Midjourney, que funciona tan sencillo. Aquí lo que hice fue simplemente un prompt genérico sobre una planta, pero igual de la misma forma, simplemente voy a teclear el comando de Imagine para simplemente escribir el prompt. Entonces, si quiero inspiración, por ejemplo, quiero una casa inspirada en Zaha Hadid, entonces simplemente le voy a decir Residential Project Inspired by Zaha Hadid in Mexico City. Aquí también acepta la entrada de información en español, pero igual también por experiencia ya he hecho varios ejemplos y tiene mejores resultados, como que tiene un mejor sistema de lenguaje y más grande en los conceptos que maneja en inglés. Entonces también el mismo chat podrían ustedes escribirlo en español para pedirles que se los traduzcan y esta traducción la regresamos a Midjourney y fíjense cómo en cuestión de menos de un minuto ya me va a generar la imagen a partir del texto que yo le estoy colocando, ¿no? Entonces lo que le acabo de pedir ahora es un proyecto residencial en la Ciudad de México inspirado en Zaha Hadid y siempre me va a arrojar 4 propuestas iniciales y a partir de esas 4 propuestas puedo hacer la imagen más grande, puedo pedirle variaciones. Entonces, fíjense cómo aquí ya me está arrojando las 4 diferentes propuestas, ¿no? Entonces, aquí ya aumentó la calidad y estas son las 4 propuestas de proyectos residenciales inspirados en Zaha Hadid. Entonces, si me gusta alguna en específico y quiero seguir jugando para tener más variaciones, ahí es en donde puedo decirle, ok, me gusta el concepto de la primera porque tiene agua, porque tiene naturaleza, por las formas orgánicas, etcétera. Entonces, a través de estos botoncitos le voy a picar, por ejemplo, en la B1 para que me haga ahora 4 nuevas variables de esta primera imagen. Entonces ahora nuevamente va a utilizar menos de un minuto para generarme 4 nuevas propuestas de esta primera imagen. Pero si se dan cuenta, igual esto lo tenemos en el celular y podemos hacerlo de una forma súper sencilla, súper fácil. No necesitamos tampoco saber como muchos temas de programación o temas muy avanzados
todo está en que nos aventuremos a ir viendo y explorando cómo funciona ChatGPT, porque el mismo chat me puede ayudar a generar los prompts para generar las imágenes. O si ya utilizamos nuestro software BIM como Revit, como Archicad o cualquier otra, estos también tienen lenguajes de programación, en donde con el mismo chat le puedo pedir que me genere un objeto paramétrico basándose en el lenguaje de programación que usa ese software en específico y que tenga tal y tal característica. Entonces, de nueva cuenta, todo está en el tipo de información que yo le ponga como entrada. Y bueno, aquí fíjense cómo ya me generó las 4 nuevas versiones, pero basándose en ese concepto inicial. Entonces, así es en donde pues tal vez ya no tuve que usar tiempo de modelado en Rhino y de otras cosas para ver si le va a gustar al cliente o no, sino con esto es donde puedo ahorrar los tiempos, puedo obtener inspiración, puedo compartirlos para ver si esa es la idea más o menos que tiene en mente, que está pensando, y así es como podemos utilizarlo como parte del proceso de desarrollo creativo, ¿no? Entonces ya vimos un par de ejemplos y luego yo también utilizo algunas herramientas como Polycam, que es para la generación de nubes de puntos directamente desde mi teléfono celular. Aquí la única cosa que hay que tomar en cuenta es que se requiere tener un escáner LiDAR para que al momento de escanear es como si tomáramos un video y en ese momento me está generando la nube de puntos. Entonces yo la importo ya sea Revit o ArchiCAD en XYZ en formato nube de puntos y ya tengo el espacio existente. Entonces ya no tuve que medir espacio por espacio, ni con el distanciómetro, ni con el flexómetro. Ya aquí me va a dar las medidas de puertas, de ventanas, todo a través de los puntos, pero con las mismas herramientas yo ya puedo ir haciendo mi diseño, ¿no? Y finalmente otra aplicación que uso mucho es Vimex para el seguimiento, ejecución, revisión de proyectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, estos solo son algunos pequeños ejemplos de cómo utilizamos la inteligencia artificial en el día a día para el desarrollo de nuestros proyectos, utilizando la inteligencia artificial, y mucho tiene que ver con que aprendamos a saber pedirle la información para que nos la dé en el formato en el que nosotros se lo estamos pidiendo, de tantas palabras, de tantos renglones, de tantos párrafos, con un tono técnico de comunicación, con un tono coloquial, como nosotros queramos, ¿no? Entonces, la verdad es que es realmente sencillo, anímense a utilizarlos y bueno, vamos a pasar ahora, si les parece, por el tiempo que nos queda, nada más a alguna pequeña sesión de preguntas. Y aquí les estoy compartiendo un código QR con mis redes sociales, con las redes de nosotros, para que puedan contactarme. Aquí tienen el acceso a mi WhatsApp, a Instagram de la empresa y demás. Entonces, bueno, le cedo de nuevo el micrófono a Ceci para que nos ayude a ver las preguntas que tenemos con ustedes. Y muchas gracias. Al contrario, Erki, muchas gracias. Oye, mira, nos pregunta Eduardo Manuel Medina, ¿cuál es el nombre del software para levantamiento? Sí, se llama Polycam. Polycam, te lo voy a escribir acá en el chat. Polycam, listo. Así lo puedes encontrar en la App Store, Polycam. Mira, y por acá del lado de cámara nos mandan otras preguntas y nos dicen, sabemos que hay hackers. ¿Qué sucede con la seguridad de nuestros proyectos BIM e inteligencia artificial? Bueno, afortunadamente los servidores, y cuando tú instalas un servidor BIM, llámese BIM Cloud, por ejemplo, utiliza protocolos que utilizan normalmente los bancos, ¿no? Como HTTPS. Entonces, con estos protocolos, pues te ayudan con la doble autenticación y otra serie de factores de seguridad a estar resguardados, ¿no? Por lo mismo del protocolo HTTPS y que todo es doble autenticación, nombre de usuario, contraseña. Entonces, realmente pues sería difícil a menos que alguien tenga tus credenciales para acceder a la información, pero utilizan básicamente los protocolos que usan los bancos, entonces la información es bastante segura cuando usamos un servidor BIM. Gracias, arquitecto. Oye, mira, también tenemos otra pregunta de Javier Domínguez. Nos dice, aparte de Dalí, ¿qué otra herramienta es para dibujo? ¿Y son de uso gratuito o son de paga?
Hay algunas gratuitas, hay algunas de paga. DALL-E, por ejemplo, se activa cuando tienes la versión de ChatGPT de paga, que es ChatGPT 4, que es un modelo de lenguaje mucho más rápido, capaz de generar imágenes a través de DALL-E, capaz de generar diagramas de flujo, de instalarle diferentes plugins para acceder a videos, para hacer resúmenes de PDFs, tiene muchas otras capacidades. Es realmente impresionante. Me parece que solamente son como $20 al mes, lo que cuesta ChatGPT. Y Midjourney, la que les acabo de mostrar, esa también es de paga, tiene un costo de $10 mensuales. Entonces es la que les mostré porque es la que tiene mayor capacidad, ¿no? Hay otras gratuitas que normalmente, incluso, por ejemplo, si se meten a Canva donde generan los posts y demás, también tiene su versión gratuita, pero cuando comparas el realismo de lo que te ofrece Midjourney a lo que te ofrece Canva o muchas de las otras, la verdad es que están muy atrás. Ahorita la que les recomiendo por el realismo es justamente esta, ¿no? Lo pueden ver en las imágenes, o sea, tiene un nivel de renderizado bastante pro, bastante profesional. Y estas mismas imágenes pueden hacerle la postproducción con Adobe Firefly, ¿no? Entonces, también ahorita les quiero compartir información sobre un curso que vamos a tener, en donde ahí vamos a compartirles una lista detallada de todas estas aplicaciones gratuitas, de paga, cuántos créditos tenemos, etcétera. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o les puedo mostrar la información del curso. Ceci. Mira, si hay otra pregunta, me la están mandando. Cuauhtémoc Morales Jiménez. ¿Cómo se puede utilizar los datos generados a través de BIM y analizarlos con inteligencia artificial para predecir y evitar desviaciones en el presupuesto y el calendario de construcción? ¿Cómo ven el futuro de la construcción con la inteligencia artificial y BIM en los próximos 5 años? ¿Y qué habilidades creen que serán más valiosas para los profesionales en este campo? Bueno, primero, sin duda el mismo ChatGPT nos puede ayudar a elaborar, por ejemplo, alguna ruta crítica, a meterle toda la información, a que tú le digas, oye, para cuadrar las fechas, ¿qué es lo que tengo que cumplir para asegurarme de que no vaya a tener un retraso? Entonces, toda esa información que nosotros ya tenemos, simplemente es cuestión de compartírsela, ¿no? En formato de celdas, en formato de texto, ya también admite imágenes para que a partir de una imagen me pueda hacer un análisis y me diga, ok, esta imagen se trata de esto, de esto y de esto. Entonces, en realidad, la misma versión ChatGPT de paga tendría como esta capacidad para que si nosotros le ponemos toda esta información o le ponemos información genérica de, oye, estos son ciertos conceptos, ayúdame a hacer una estimación. Vaya, el mismo ChatGPT nos lo puede realizar, ¿no? Es simplemente usar esa información que ya tenemos para metérselo al chat, ¿no? Porque si le pedimos, dame una ruta, ¿de qué, no? Tenemos que primero meterle toda la información para que nos lo pueda hacer. Y respecto al otro comentario, ¿no? De cómo vemos la industria en los próximos 5 años, la verdad es que afortunadamente vemos cada vez más avances también en términos de legislatura. Es algo que a mí me ha tocado ver muy de cerca aquí en México, cómo ha avanzado la evolución de BIM, ¿no? Como anteriormente nadie sabía qué era BIM, nadie conocía el concepto. Luego se trabajó en una NMX, luego hubo una estrategia BIM nacional de parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después esta estrategia pasó a manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Se acaba de publicar en el en el diario oficial de la Federación justamente el uso obligatorio de BIM para los proyectos de infraestructura y proyectos de obra pública a partir de tales montos. Entonces, la verdad es que está avanzando de una forma muy, muy buena, muy impresionante también a nivel global, ¿no? Por lo mismo de que hay redes de gobiernos que se encargan de empujar esta metodología por los beneficios que representa, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que se planteó en el 2011 en el gobierno de Reino Unido cuando publicaron su estrategia de digitalización para la industria de la construcción para el año 2025, en donde hablaban de los diferentes niveles de madurez BIM y se plantearon los 4 objetivos principales de reducción de tiempos, de costos, de huella de carbono y de mejoras en importaciones y exportaciones. Entonces, la verdad es que vemos como cada vez a nivel global estamos mucho más cerca en términos de estandarización de BIM, de las ISO, como la que les comenté, de ISO 19650.
y también vemos el alcance de la inteligencia artificial. Bueno, vemos el uso de la inteligencia artificial al alcance de todos, ¿no? Entonces, realmente ni siquiera necesitamos ser expertos, simplemente sabemos con el mismo ChatGPT podemos programar, aunque no sepamos programar. ¿Por qué? Porque le podemos pedirle, oye, necesito una programación en tal lenguaje que cumpla con tal y tal característica. Entonces, la verdad es que el uso de la robótica, el uso de la inteligencia artificial, pues están ayudando a regresar la productividad a la industria de la construcción, que por muchos años se vio como sesgada, se vio desacelerada, y estamos justamente con estas herramientas ayudando a recuperarlo y sobre todo a darle un nuevo enfoque en términos de sostenibilidad, ¿no? Por el incremento poblacional que vemos, por los retos que estamos viendo, y cada vez nos preocupamos más que los proyectos sean sostenibles, y una forma de asegurarnos es justamente con toda esta inteligencia artificial, que si bien no todos somos expertos en temas de sostenibilidad y de certificaciones, aunque no lo seamos, podemos dar cumplimiento con ella gracias al uso de la inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que creo que vamos a mejorar mucho con estos temas usando la inteligencia artificial a nuestro favor. Muy bien. Y la última creo que sí nos quedó un poco ambigua, ¿no? ¿Qué habilidades creen que serán las más valiosas para los profesionales en este campo? Pues sin duda es el saber usar la inteligencia artificial a nuestro favor. No, porque ahí es en donde la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas en general, pero podría reemplazar a las personas que no sepan usar la inteligencia artificial a su favor. Entonces ahí, aunque sea algo muy sencillo, de alguna forma, como ChatGPT, con que sepamos usarlas a nuestro favor, yo creo que va a ser de las características principales, ¿no? Y hablando puntualmente de la industria de la construcción, sin duda el tema de BIM y el tema hacia donde se dirigen los modelos digitales, que se les llaman gemelos digitales, cuando están ya muy metidos a la industria 4.0, ¿no? Entonces, con que sepamos de BIM y de saber usar la inteligencia artificial, esto nos va a dar sin duda la ventaja competitiva para poder resaltar en el mercado en esta industria. Gracias, Arqui. David Pasarán, mira, él es un exalumno de acá de cámara. Él nos pregunta, ¿existe algún programa para hacer proyecto geométrico de carreteras? Geométrico, ¿puedes Sí, aclarar un así poco es. más, David? Sí, David, Porque si digo, gustas sí, encender tu micrófono. porque existen software como Civil 3D o InfraWorks, que son justamente para el diseño de carreteras. Entonces, Sí, así es, también, efectivamente, ¿no? Sin embargo, me refiero, en el ambiente del chat GPT, si ajá. existe alguna, función que te ayude a elaborar un proyecto geométrico, ¿no? Pues de nueva cuenta, todo tendría que ver con cuál es esa necesidad puntual que tengo que resolver el proyecto en sí de carretera, y los insumos que requiera son los que le voy a pedir de alguna forma al mismo ChatGPT para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces solo habría que hacer un mayor trabajo de desglose como de estos insumos que me van a servir para el desarrollo del proyecto, para podérselos pedir a ChatGPT. Al final, ChatGPT no es más que un consultor experto en cualquier rama, ¿no? En cualquier rama que ustedes se imaginen. Entonces, realmente, también como yo lo veo, es que la inteligencia artificial ha ayudado a balancear de alguna forma las oportunidades que anteriormente solo las grandes empresas tenían acceso a estos grandes conocimientos o a estas grandes empresas de consultoría. Todo esto ya está al alcance de todos nosotros, ¿no? Entonces, simplemente está en cómo desglosar la información para pedírsela y que me arroje la información que yo requiero, pero tendríamos que ver ya puntualmente más como la necesidad del proyecto de carretera que comentas, David. Muy bien, pues muchas gracias, Arqui. Fíjate, y como estabas comentando, tenemos el curso precisamente de BIM e inteligencia artificial en la industria de la construcción. Ustedes se dan cuenta que eh, estar con cámara es obviamente tener estas competencias laborales, es tener la veracidad de información en este mundo donde ya la información está disponible a muy bajo costo, en tiempo real, en toda la parte de inteligencia artificial. O sea, tú buscas cualquier cosa en internet y encuentras miles de cursos. Pero ¿por qué en cámara?
¿Por qué con nosotros? Pues porque precisamente tenemos ese, ese plus de llegar a ustedes y de lograr conectar también la información hacia las leyes nacionales y también hacia las normas internacionales o a las normas de calidad como las ISO. Creo que ese es un valor muy importante que tiene estudiar o bueno, tener este tipo de cursos que no solo son cursos teóricos. Si se dan cuenta aquí el arquitecto Oscar tiene una semblanza muy grande, pero también sus proyectos constructivos lo han llevado obviamente a darse cuenta cómo sí utilizar todo esto que él de alguna manera nos expone. Y bueno, estos cursos más que teóricos son totalmente prácticos. Algunos de ustedes ya han cursado, ya han estado con nosotros y obviamente se dan cuenta que se nos van los cursos bien rápido porque el tiempo es apremiante. Muchas veces damos información que ustedes tienen que repasar en ocasiones posteriores. Con este curso, pues vamos a trabajar obviamente, como decíamos, con los logaritmos, ¿no? Para comunicarnos con la inteligencia artificial, pero sobre todo con las herramientas digitales que ofrece la inteligencia artificial y sobre todo el BIM, el uso del Building Information Modeling. Es importante que los que quieran cursar con nosotros tengan un equipo de cómputo personal porque van a hacer trabajos eh, y van a estar exponiendo y van a estar presentando su computadora y van a estar compartiendo sus habilidades y vamos a estar desarrollando muchos proyectos. Bueno, lo importante es que vayan, pues vayamos involucrándonos más en estos temas de actualidad. Los subtemas que estamos viendo en este momento, uno es la aplicación de la inteligencia artificial en la construcción con la inteligencia artificial, las herramientas y software de aplicación para la industria de la construcción, también con la inteligencia artificial. Y bueno, nos involucramos de lleno, vamos a hacer ahí el vínculo, la sinergia entre lo que es la inteligencia artificial, desde un principio ya ahora ha implementado la metodología de BIM. Vemos fundamentos BIM, vemos la normatividad de BIM, los roles y usos BIM. Y bueno, esta es una muestra, esta es una presentación que les queremos hacer. Es un curso donde obviamente participan expertos como ustedes que están constantemente trabajando en obra directamente en proyectos que se están vendiendo igual ahí con sus clientes por obviamente la calidad de los proyectos que ustedes presentan y logran hacer networking muchas veces en estos tipos de cursos porque Cámara, pues obviamente tiene a estos afiliados de la construcción, tiene a estos afiliados que obviamente permiten integrar las herramientas y los software para la industria de la construcción. Bueno, iniciamos este curso este 28 de marzo y lo terminamos el 11 de abril. Los días van a ser los martes y los jueves. Vamos a estar en el horario de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Solamente son 4 horas por día y bueno, son 20 horas de curso. La inversión, como saben, para los afiliados tenemos una inversión especial por 3,000 pesos y el público general, pues bueno, está aquí en pantalla, 3,000 más IVA. Pueden utilizar su saldo FECAP, que es el que pueden gestionar a través de sus delegaciones de la CEMIC en sus 44 delegaciones a nivel nacional. ¿Alguien gusta comentarnos algo? ¿Alguien quiere inscribirse de una vez? Estamos dejando los enlaces de comunicación aquí en el chat. Todavía tenemos algunas preguntas, las cuales les podemos estar respondiendo en el transcurso. Yo creo que más bien en el transcurso de la semana, yo creo que podemos hacerles llegar un correo con estas respuestas, porque nos preguntan que si Revit hay para Mac o iOS, que están interesados en estos cursos de BIM, ¿qué otros programas? ¿Cómo instalarlos? Todos estos temas de instalación dentro de los cursos se pueden trabajar ya una vez ingresando al curso y ya tenemos ahí las herramientas y los manuales de cómo se van instalando y como ustedes dicen, sea en Windows o sea en Mac. Arqui, ¿tienes algún comentario que hacer? Así es, no, nada más estaba ya también respondiendo
creo que fue Gabriel el que hizo la pregunta sobre Revit para Windows. Cierto. No, se puede correr en Mac, pero a través de Parallels, no de forma nativa. Entonces, y como lo comenta Ceci, ¿no? Para el taller, cuando pasemos a la parte práctica, estaremos proporcionándoles todas las indicaciones para que puedan bajar o las versiones de prueba o las versiones de profesor, estudiante, dependiendo a qué categoría pertenecen, pero ya les haremos llegar toda la información para que no se pierdan nada del curso y puedan poner en práctica todo lo aprendido. Así es. Y pues agradecerte y comentarles a todos, obviamente, que esta grabación va a estar disponible en la página de Facebook, en el canal de YouTube y obviamente sigan conectándose con el Instituto de Capacitación, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Saludos, expresidente de la Delegación de San Luis Potosí. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Eduardo Manuel. Gracias a todos los que escribieron, que nos acompañaban de varios estados de nuestra república. Y pues bueno, los invitamos a que obviamente compartan esta información, ya que ustedes conocen y saben que es muy importante mantenernos a la vanguardia. Gracias, arquitecto Oscar. Gracias a mis compañeros de ISIC, Emma, Maru, Itza. Gracias a todos, Gloria y Miguel, que ya están con nosotros súper preparados para utilizar esos saldos FECAP que por ahí tienen en las empresas y obviamente para recibir a todos nuestros afiliados en estos cursos que son tan importantes para la Cámara. Gracias, Muchas Oscar. gracias, Ceci. Buena tarde a todos. Buenas tardes a todos. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La construcción en la era moderna se hace de la mano de la tecnología. Ahorra tiempo, recursos y es más eficiente. BIM, Building Information Modeling. Es una metodología de trabajo colaborativa. Lo hacen las personas interoperando con las disciplinas del sector AECO. Las nuevas tareas, habilidades y competencias son diferentes. Son capacidades globales. Utiliza la normatividad, estándares, tecnología, modelos de información en 3D y abarca etapas del ciclo de vida del proyecto, logrando la eficiencia de recursos, tiempo y costos. Gestiona la competencia global, la comunicación para toma de decisiones y la simulación de eventos en los proyectos. Súmate a la era BIM. Construye todo lo que esperabas. Conéctate con el mundo. Comienza tu carrera con las herramientas que te ayudan a hacer que suceda. La CEMIC y sus instituciones te brindan las herramientas y la capacitación práctica. Comienza tu viaje. Únete a la comunidad que está construyendo un nuevo mundo. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.